¿verdad? Tenemos que hablar de Él y conocerlo, amén. Capítulo 1, versículo 9 dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. En el 12 dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Si nosotros nos ponemos a estudiar, a leer Génesis, nos vamos a dar cuenta que antes de que Dios formara los animales, tuvo que formar el ambiente en el que se iban a desarrollar. El ambiente o la atmósfera en la cual se iban ellos a estar moviendo. Los peces no los podía crear porque tenía que primero crear su atmósfera, que es el agua, ¿sí? Las aves no las podía crear porque tenía que primero hacer la división de lo que son cielos y lo que es tierra, ¿sí? Entonces, Dios primero tuvo que hacer toda la atmósfera de aquello que iba a crear para que se moviera en esa atmósfera. ¿Estamos de acuerdo? Y nos vamos a pasar, por favor, al 26, a 1:26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos. Hasta ahí me voy a quedar. Dice aquí que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza. La palabra imagen significa parecido o apariencia para los que les gusta anotar. Y la imagen y la semejanza denotaba no solamente un aspecto físico, porque nosotros somos a imagen de Dios. Dios tiene manos como nosotros las tenemos, Dios tiene pies como nosotros las tenemos, ¿sí? Tiene 2 ojos, ¿sí? Esa era una parte, la apariencia física, pero otro era el mismo ambiente en el que Dios se mueve, nos íbamos a mover nosotros, el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? La atmósfera de vida para el ser humano no era el aire, ¿sí? La atmósfera para poder sobrevivir no era el alimento físico, ¿sí? El hombre no tenía que comer para poder vivir. El hombre vivía de la misma gloria de Dios. Esa era la atmósfera en la que el hombre fue predestinado para vivir, la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿sí? Pero hubo un engaño. Hubo un engaño que hizo que el hombre perdiera esa atmósfera o se saliera de su estado de vida. Vamos, por favor, a Génesis. Ahí mismo en Génesis capítulo, permítanme. Capítulo 3. Dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. No me voy a detener aquí a echarle la responsabilidad al hombre o a la mujer de que si pecaron o no pecaron. Me voy a ir a la palabra engaño. Si quieres anotar la palabra engaño, fíjate lo que significa: echar al olvido, dirigir descarriando. Dirigir descarriando y echar al olvido. Fíjate. Aquí tanto el hombre como la mujer fueron engañados. ¿De qué fueron engañados? Ellos tenían una imagen y una semejanza que desde el primer momento en el que ellos fueron formados por Dios, ellos eran como Dios, ¿sí? Dice: a imagen y a semejanza fueron creados, ¿sí? Entonces la serpiente dice que engañó a la mujer, ¿sí? Y por consiguiente también al hombre. Yo pienso que Satanás se fue con la mujer porque yo creo que veía a Adán tan ocupado, o no ocupado, sino haciendo sus labores, ¿verdad?
Y la mujer estaba conociendo todo lo que su marido no había formado, sino le había puesto nombre, porque recordemos que Adán fue quien le puso el nombre a todos los animales, ¿sí? Y yo me imagino a Eva viendo la naturaleza y dije, mira qué bonito. Y me dijo mi marido que se llama rinoceronte, ¿no? Está padre. Mira esta jirafa, está muy alta, qué cuello tan grande. Y Satanás se agarró de ahí para engañar a uno de los dos, sea hombre o mujer, ¿sí? Por consiguiente, la mujer va con el hombre y lo engaña de la misma manera. Y le dice, come de este fruto porque seremos como Dios, ¿sí? Adán sabía que ellos eran como Dios, pero ¿qué pasa? Es tal el engaño, ¿sí? Es tal el engaño que Satanás hizo que ellos olvidaran las palabras que Dios había decretado de ellos. La palabra engaño vimos que significa echar al olvido. La palabra que Dios dio para Adán, Adán la agarró y la aventó y la olvidó. ¿Sí? Y ese engaño ha venido de generación en generación y por medio de ese engaño es el pecado. ¿Sí me doy a entender? ¿Un bebé nace con condición de pecado? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque un recién nacido no conoce el bien y el mal, no sabe, no tiene ningún conocimiento de nada. ¿Sí me doy a entender? Hasta que uno empieza a conocer el bien y el mal. Esto no lo hagas porque si lo haces, si metes la mano te vas a quemar. ¿Sí me doy a entender? Aunque pueda traer una simiente de pecado generacional, entendamos que el pecado viene por un engaño. Y los padres y los hijos y todas las generaciones viven en engaño. Por eso sigue la simiente de pecado. Porque no hemos entendido que simplemente es conocer la verdad y hacer a un lado el engaño que por tantos años nos ha venido estorbando. Por tantos años nos ha venido diciendo cómo nos tenemos que mover o regir en este mundo. El mundo te va a engañar, ¿sí? De tal manera que tú vas a hacer las cosas, vas a estudiar, vas a trabajar, vas a ganar dinero como Dios, como el mundo te enseña. Y te da un engaño, el mundo hace un engaño de cómo es el sistema de Dios, ¿sí? Entonces el pecado viene aún por la transgresión de uno, ¿sí? Pero por un engaño, y dejamos que ese engaño corra a toda nuestra familia y por eso no vemos cambios en nuestra vida. Es un engaño que tú estés viviendo una situación que a ti no te trae paz, que no te trae prosperidad. Todo eso es un engaño y tenemos que entender que no tengo que hacer algo, no tengo que portarme bien, no tengo que trabajar 10 horas al día para poder ser próspero. ¿Estamos de acuerdo? No tienes que fletarte todos los días para poder tener tus gustos, poder darte tus gustos, ni aún tener aún las necesidades, porque las necesidades las suple Dios por su misericordia. Pero tú y yo tenemos que creer en esa verdad, no en el engaño que dice que si no trabajas, no hay dinero. Que si no tienes 2 trabajos al día, no hay dinero. Que si no sé, muchas cosas que podemos hablar, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a dejar a un lado el engaño, así como Adán echó a un lado y olvidó la palabra de Dios. Tenemos nosotros que olvidar y echar a un lado el engaño. Si tú como padre desde pequeño le empiezas a inculcar a tus hijos la palabra de Dios, que crean en Dios, que hablen como Dios habla, te aseguro, va a ser la diferencia de todos los niños. ¿Por qué? Porque desde pequeño estás
inculcándole la palabra de Dios, ¿sí? Y eso se nota y se hace manifiesto en la vida de tu familia. Entonces, por eso a veces vemos niños que no se desarrollan como debe de ser, porque no les enseñamos cuál es la identidad. Porque a ti y a mí cuando éramos chicos, nadie nos enseñó la identidad de hijo de Dios. Nadie nos enseñó que el pecado era un engaño. Más bien nos enseñaron que tenías que hacer cosas para merecer la salvación, ¿sí? Y hasta que conocimos a Jesucristo, nos quitaron esa venda de los ojos y nos dijeron, tú eres salvo por gracia, por medio de la fe. Solamente confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador, cree en Él y serás salvo. Y así de sencillo. O echas a un lado el engaño y tomas la palabra que desde la eternidad se habló. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos por favor a Éxodo 3:7. Hoy vamos a hablar acerca de la identidad por medio de la palabra de Jesucristo, ¿sí? En eso nos vamos a desarrollar. Y dice Éxodo 3, capítulo 7. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del eteo. Y me voy a pasar por favor al capítulo 11. Dice, entonces Moisés respondiendo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y en el 12 dice, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y en el 13 dice, he aquí, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre o quién te ha enviado, ¿qué les voy a responder? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y conscientemente, Dios le había dicho a Moisés, ve y les vas a decir que yo soy, te ha enviado. Dios le estaba cambiando la condición de cómo Moisés se veía a sí mismo. Porque él no se veía, él no creía que era capaz de hacer lo que Dios le había dicho. Y le dice, bueno, ¿cómo le hago? Si me preguntan quién me envió, por si les digo que si vine yo solo por mis polainas, pues no me van a hacer caso, ¿sí? ¿Qué hago? Les vas a decir, yo soy, te envió. Cuando él llega a sacarlos y dice, yo soy, me ha enviado, en ese momento él entendió una característica de la autoridad de Dios que le delegó a Moisés. Porque para poder tener la autoridad de Dios tenemos primeramente que saber quiénes somos nosotros. ¿Sí me doy a entender? Si tú no sabes de lo que eres capaz o no sabes de quién eres o de dónde vienes, sencillo, como imagínate que vieron la de Ricky Ricón, la del niño ese que era muy rico, ¿sí? Imagínate que él nace y le ponen así su apellido o le cambian el apellido, pero él nace en la calle, pero es hijo de una persona muy rica. Si él no sabe y si nunca se entera que es heredero de toda la fortuna Ricón, nunca va a disfrutar nada. Y toda su vida se la va a pasar tal vez trabajando,
saliendo adelante, ¿verdad? Pero sin saber que tiene una herencia que puede disfrutar y la tiene a sus pies para poder manejarla. Entonces, Moisés aquí, él no sabía cuál era su condición hasta que Dios le dice, yo soy, te ha enviado. Él tuvo que entender, yo soy el que soy, me dijo Dios. Y me dijo que les iba a comentar cuando yo lo sacara, que yo soy, me ha enviado. Entonces, ¿de quién habla? Pues yo soy. Ahí él entendió que él tenía la misma autoridad de Dios porque él lo había delegado a él para sacar al pueblo de Egipto. Por eso, tantos años Moisés tardó en empezar su ministerio porque él tenía una gran confusión. Hebreo, ¿sí? Pero creado a las costumbres de Egipto. Imagínate nada más. Entonces él tenía una confusión muy grande, no sabía si era de acá o de acá. Protegía a los hebreos, ¿sí? Pero válgame, él iba y se dormía al templo, a donde estaba ahí el faraón, porque era familia de ahí. Entonces Moisés tuvo que saber bien su identidad que tenía él. Pero su identidad no lo iba a hacer lo que él podía con sus fuerzas o lo que él conocía, sino lo que él iba a creer de Dios. Porque había dos, o hacía lo que Dios decía o no lo hacía. Era decisión de él. Pero él tenía que aceptar la condición que Dios le había entregado. La condición la autoridad que Dios le había entregado. Ahora tú y yo, déjame decirte, Moisés no fue hijo, tú y yo somos hijos de Dios. ¿Sí? Moisés fue siervo, fue servidor de Dios, ¿sí? Pero no fue hijo, no tuvo la dicha de que sea hijo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. El yo soy tiene que estar en toda tu vida. Y el yo soy es el que tienes que transmitir a tu generación. El yo soy es el que tienes que conocer para poder desarrollar tu identidad y poder desarrollar la identidad de tu familia, para poder desarrollar un negocio en prosperidad. Si no conoces quién es yo soy, nos vamos a cansar, nos vamos a aburrir, nos vamos a fatigar, vamos a estar tristes, ¿sí? Y esa no es la identidad de un hijo de Dios. En el momento en que Adán y Eva fueron engañados, yo me imagino ellos cómo se lamentaron, cómo se dolieron en sí mismos de no haber retenido la palabra que Dios les había entregado. Y se dieron cuenta cuán valiosa era la palabra, tanto que enseñaron a sus hijos a tener temor de Dios, a dar la ofrenda, a servir a Dios. ¿Sí? En el momento que ellos pecaron, que fueron engañados, ahí cambió completamente el estilo de vida del mundo entero. Y hasta hoy en día sigue afectando ese engaño. Y te voy a decir una cosa, no estamos aquí para hablar ni de política, ni de finanzas, ni de educación. Estamos aquí porque es necesario que se hable de alguien que se ha olvidado. No es necesario hablar de política, no es necesario hacer una planeación financiera para que el país crezca. No, es necesario que se hable de Dios en el mundo para que las cosas cambien. Por mucho que hablemos de cosas del mundo, no vamos a solucionar las cosas,
porque se necesita hablar de aquel que puede solucionar las cosas. Y ese es Dios. Y no vamos a solucionar el mundo entero si primero no solucionamos y no aceptamos a Jesucristo y a Dios como primer lugar en nuestra vida. Si tú y yo desechamos todos los días la palabra de Dios que dice, todo lo que tocas es prosperado, yo voy delante de ti como poderoso gigante. Si tú desechas esa palabra y siempre estamos caminando en temor, nada va a pasar. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar que yo soy vaya delante de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso la gente pierde la identidad y trata de buscar imágenes o semejanzas a decir, ay, mira, pues como yo tengo de este ingreso para acá, yo soy de esta clase social. Y no nos damos cuenta que el mundo ha estructurado las clases sociales, ha estructurado a todas las personas, ha estructurado todo para que tú decidas a cuál eres, o dependiendo de lo que tengas o de lo que hagas, es la clasificación en la que estás. Y nos vamos en el mundo con ese engaño, sin saber que Dios nos dio una clasificación única que es: eres a imagen y a semejanza mía. Y toda mi palabra que yo hablé desde la eternidad, desde un principio, sigue vigente. Ahorita vamos a ver una definición de la palabra eterno o eternidad que habla acerca pasado, presente y futuro. No tiene principio ni fin la palabra que Dios dio. La palabra Dios no la empezó a crear en Génesis 1:1. En el principio Dios creó ahí no empezó la palabra de Él, porque Él mismo es la palabra. Él es el principio y Él es el fin. ¿Estamos? Entonces, tenemos que entender que las palabras de eternidad se han dado para ayer, se dieron para ayer, para hoy y para mañana. Y vamos a pasar el siguiente día y se dieron para ayer, para hoy y para mañana. Dios tiene una palabra nueva para tu vida, pero tenemos que seguir caminando y no poner nuestros ojos en el engaño. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, por favor, Romanos 1:21, por favor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Fíjate, cambiaron la manera en que el hombre se desarrollaba o la atmósfera de vida del hombre, ¿sí? Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué quiere decir esto? El hombre tomó la decisión de cambiar la atmósfera incorruptible a la misma forma de vida que tenía aún los mismos animales. ¿Por qué? Porque si sacas un pez del agua, se muere. ¿Qué pasa ahí con el hombre? Si no le das de comer o no le das de tomar agua, ¿qué pasa? Y así no era en el principio. Ellos se alimentaban de la palabra de Dios. Claro que podían comer. Claro que llegaban a comer del fruto que daban los árboles, ¿sí? Pero su vida no era la comida o no era el alimento. Su vida era la gloria de Dios. Era la palabra de Dios. Ellos se sostenían por la palabra de Dios. A un punto en el que nuestro organismo ha cambiado tanto de que si no comes o no tomas agua, morimos. A ese grado, el cuerpo aún se cambió su forma incorruptible a ser corruptible. ¿Sí? Aquí dice que cambiaron la gloria, dice, en semejanza de imagen. ¿Qué quiere decir? No solamente cambió su aspecto físico, ¿sí? O su manera de trabajar, su cuerpo, su organismo,
sino también cambiaron la esencia de lo que ellos eran. Cambiaron la gloria, su vida, la atmósfera, la cambiaron. Y tú y yo, hermano, estamos hoy aquí para reconocer que es necesario que tú y yo no olvidemos la palabra que Dios dijo desde una eternidad y que nos empecemos a mover en la gloria de Dios, en las palabras que Él ha dicho, ¿sí? En las cosas que Él ha hecho por ti, no en lo que tú y yo podemos hacer para nosotros mismos, sino de lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Jesús hizo para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ponme ese video. Vamos a ver un video en el que yo creo que todos vieron esta película. Nos damos cuenta cómo habla acerca de una identidad y le dice: no olvides quién eres, no olvides quién eres, porque a veces olvidamos quiénes somos. Sabemos bien de dónde venimos, pero a veces se nos olvida quiénes somos. Y el quiénes somos no te lo va a manifestar tu padre y tu madre, sino Dios. ¿Estamos de acuerdo? No le hagan mucho caso a la película, sino a lo que dice. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Ya. Mira allá abajo. No es mi padre. Es solo mi reflejo. No. Ahí está. ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba. ¿Padre? Simba, me has olvidado. No, eso nunca. Olvidaste quién eres y así me olvidaste a mí. Ve en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Toma tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo de antes. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo, el rey verdadero. Recuerda quién eres. ¡No! ¡Padre! ¡No me dejes! Recuérdalo. ¡Padre! Recuérdalo. ¡No me dejes! Recuérdalo. Ok, está, hijo. ¿Te acordaban de esa película en sus años? Fíjate ahí, a mí, yo estaba buscando algo relacionado con esto y me acordé de esa parte de esa película en la que le dice: recuerda quién eres. Pero a mí lo que más me impactó fue que el changuito, no me acuerdo cómo se llama, le dice, ahí está. Le dice: no, él no es mi padre. A veces, muchas veces nos vemos incapaces de hacer las cosas. Tú mismo eres el que te denigras y dices: yo no puedo hacer las cosas, ¿sí? Porque no creemos que nuestro Padre Dios está dentro de nosotros, que fue algo que le dice el changuito. Le dice: Él vive en ti. Y Dios vive en ti. Jesucristo vive en ti. Entonces, si Jesús vive en ti, tú tienes la capacidad de ser igual a Dios, de tener la misma capacidad de hacer lo mismo que hizo Jesucristo, ¿sí? Y después le dice: recuerda quién eres, tú eres mi hijo. Y muchas veces conocemos a Jesús, pero no creemos que somos merecedores de las cosas, o no creemos que podemos reinar en nuestra vida,
¿Por qué? A veces nos estorba mucho el pensamiento de decir, es que yo fui así, es que yo hice esto. Yo crecí en este ambiente y no creo que Dios sea capaz de a mí darme una identidad o poder hacer algo yo. ¿Sí? Pero lo primero que tienes que entender es que no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios en tu vida, lo va a hacer Dios en tu familia, lo va a hacer Dios en tu negocio, pero tienes que creer y saber de quién eres o de quién vienes y qué es quién eres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mí este fragmento me gustó mucho porque olvidamos muchas veces qué fue lo que Jesús hizo por mí. ¿Qué fue lo que Dios hizo por mí? Porque Dios me dio una herencia. Jesucristo me entregó una herencia sin yo hacer nada. Simplemente creer en Jesucristo y honrar su nombre. Con eso tienes entrada. Pero Dios no quiere que solamente entres, quiere que disfrutes de lo que Dios tiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos por favor, 2 Corintios. No, les había dicho, sí, 2 Corintios, por favor, 4:17. O tú le perteneces a Dios, y si estás aquí es porque Dios quiere hacer algo con tu vida sobrenatural. Quiere hacer un cambio sobrenatural en tu vida, pero es necesario que conozcas en primer lugar qué fue lo que hizo Jesucristo por ti y que aceptes eso que Dios te entregó. ¿Sí? Vamos, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven, dice, son eternas. ¿Por qué tocó esta cita? Porque las tribulaciones o los problemas son lo que hace al Hijo de Dios desviar su mirada del propósito eterno. Los problemas son los que hacen que uno pierda el enfoque de para dónde va. ¿Sí? Pero dice aquí que produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Me voy a ir por orden. La palabra excelente, si quieres anotar ahí, significa, viene del griego hyperbolé, y fíjate nada más lo que dice, lanzamiento más allá que los demás. Significa sobrepasar, sobreabundante o superabundante y sobrenatural. ¿Sí? Lanzamiento más allá de los demás. Había otra que dice lanzamiento más allá de la marca que el mundo establece. Ahora, la palabra peso significa en el griego varos, abundancia, carga y autoridad. Y esa fue a mí la que me llamó la atención, autoridad. Hablábamos que desde el principio Dios le había entregado a Adán una autoridad. A Moisés le había entregado una autoridad, ¿sí? Y esa misma autoridad es la que tú y yo tenemos por ser hijos de Dios, por haber creído en Él. Pero, fíjate bien, las tribulaciones, las angustias, los problemas, cuando tú y yo ponemos en primer lugar a Dios, ¿sí?, va a producir en nosotros, ¿sí?, un cada vez más excelente. O sea, va a haber un nuevo lanzamiento de algo que no podías hacer y vas a superar esa marca. ¿Sí? Y dice, un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Qué quiere decir? Vas a tener más autoridad en las cosas que están pasando. ¿Por qué? Ahí les va. Vamos como en niveles, porque al principio cuando uno recibe a Cristo, empieza orando por un dolor de cabeza.
Después empieza orando por un dolor de cabeza y un dolor de estómago. Luego, un dolor de piernas. Y empiezan aumentando las cosas. De repente son cuestiones financieras, son cuestiones familiares, matrimoniales, ¿sí? Laborales. Y empiezan. ¿Y por qué? No porque sea algo natural de la vida tener problemas, es que tenemos un enemigo que siempre nos va a querer estar acechando y siempre nos va a querer ver pisoteados, tirados. Pero fíjate lo que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, para que pueda producir, hermano, para que pueda producir, tú tienes que activar la palabra correcta, porque esa promesa puede que no se lleve a cabo, porque no produce. ¿Y cuando no produce? Vamos a regresarnos otra vez a Génesis, a la primera cita que leímos. Porque a veces no produce. 1:11 dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Esa traducción de que su semilla esté en él dice que su semilla esté en el centro del fruto. ¿Sí? Regularmente todas las semillas están en el centro de cada fruto. ¿Sí o no? Luego dice, por ejemplo, aquí dice, produjo pues la tierra en el 12, hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Tanto los frutos llevaban en el centro del fruto, en el interior, la semilla, como las hierbas de abajo. ¿Se acuerdan que no llovía de arriba para abajo, sino era un vapor que regaba las plantas? Salía del centro, ¿sí? El crecimiento de las hierbas y de la semilla venía del centro. El crecimiento de tu vida y de y para que puedan producir cosas, viene del interior de nosotros. Porque en el interior de nosotros fue donde se estableció la misma gloria de Dios. En el interior de nosotros es donde está toda la palabra acumulada, en la que tú y yo, para poder dar fruto, necesitamos que salga de nuestro interior palabra viva, no palabras de muerte. Aquí dice que el proceso de crecimiento era que el árbol daba su fruto y ese fruto contenía en sí mismo semilla. ¿Para qué? Para después volver a plantar. ¿Y qué iba a hacer? Iba a producir otro de la misma manera. Y dice aquí, dependiendo o según su naturaleza. Tu naturaleza es la gloria de Dios. Tu naturaleza es producirte de acuerdo a las palabras que Dios ha hablado de ti. No de lo que el mundo hace, ni de lo que Satanás dice, sino de lo que Dios ha hablado de ti. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a regresar a 2 Corintios 4:17, ahí nos quedamos. Dice que entonces el peso de gloria, cada vez un excelente. Repito, la palabra excelente quiere decir que hay un nuevo lanzamiento, ¿sí? Dice la palabra en Isaías, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando vienen tribulaciones a tu vida o vienen problemas, no le saques la vuelta. Dice que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Y sabes qué significa pelear la buena batalla de la fe? No significa agarrarte a guamazos con tu esposo. No significa darle de golpes a tu hijo. No significa gritar. No significa eso. La palabra pelear la buena batalla, esa frase significa mantenerte en la victoria que Jesús te entregó. ¿Estamos de acuerdo? La victoria que Jesús te entregó nada más fue una vez y para siempre, dice la Escritura. Entonces esa victoria tiene la capacidad de poder ser usada o producida en toda tu vida.
pero necesitamos darle frente a las cosas. ¿Por qué? Porque yo soy va conmigo. Yo soy va delante de mí. Hay veces que queremos solucionar los problemas llorando, con angustia, ¿sí? Y todos aquí podemos saber un día lloramos, un día nos frustramos. ¿O alguien no se ha frustrado en la vida? Dígame para preguntarle cómo lo hizo. De Jesús, ¿sí? Pero es necesario conocer la identidad. ¿Por qué la Cenicienta lloraba y lloraba y lloraba y lloraba? Porque una mujer le vino a quitar su identidad. Era hija del dueño, ¿sí? De ese casonón, y que era el rey, ¿no? No me acuerdo. Es que ahora, disculpen de hablar de Disney, pero me la paso viendo películas por mis hijos, de esas, ¿no? Ya hasta me las sé los diálogos, ¿no? Y aquí le va a gritar bien chido, ¿no? Pero, siempre perdemos la identidad por culpa de una persona. Y no es el que tienes a un lado, no lo veas feo, ¿sí? Sino por culpa de una persona que sembró en tu vida un engaño. Sembró en tu vida un engaño. Pero ese engaño tenemos que hacerlo a un lado. Así como significa, el engaño significa echar al olvido, tenemos que olvidarnos de eso, de ese engaño que Satanás pone en nuestra vida y caminar conforme a la verdad de Dios. ¿Por qué crees que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? Con esos tres tienes para todo. ¿Sí me doy a entender? Porque tienes el camino correcto en el que tú debes de direccionar toda tu vida, tu familia, tu negocio, tu matrimonio, lo que sea, ¿sí? Tienes la verdad, que es la que te va a decir siempre lo que tú eres, lo que eres merecedor y de lo capaz que puedes ser, ¿sí? Y te da la vida para que todo lo que tú hagas, el fundamento sea vida, ¿sí? Con esas tres simples puntos que Jesús habló: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, hazlos parte de ti, y yo soy va a estar delante de ti en cada momento de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Porque tenemos que reconocer que necesitamos a Dios, hermano. Es necesario que reconozcamos que necesitamos a Dios. Se ha olvidado que existe un Dios. Y te voy a decir algo que yo me doy cuenta, por ejemplo, en la cuestión de alabanza, en lo que me muevo, en lo que me estoy desarrollando mucho, que es la alabanza. Me he dado cuenta que a través de los años, se ha olvidado el fundamento de lo que es alabanza y adoración a Dios. Se ha olvidado. Muchas iglesias, muchas personas han olvidado el punto exacto de lo que es una vida con Dios. ¿Por qué? Porque se ha enfocado a veces tanto en el cristianismo, ¿cómo lo puedo decir? Muy fufurufu, o sea, así como que, pues yo aquí soy cristiano y así, no me toques porque, mira, es seda o es algodón, no sé. Y se ha perdido la clave importante de lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. Y me doy cuenta cómo Dios está volviendo a traer ese mismo espíritu que habla mucho las Escrituras, que es la total rendición a Dios, la total adoración a Dios. ¿Qué quiere decir? Que nos humillemos a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y también todo nuestro cuerpo. Y se nos olvida, ya es a veces un cristianismo ya muy, ¿cómo se dice cuando es muy renovado? No rutinario, sino así como que muy, no sé, no, así como les digo, muy fufuro.
O sea, muy acá el top, ¿no? Soy cristiano y ya. Muy de moda, así como que soy cristiano, la palabra de Dios, todo lo puedo, Cristo me fortalece. Y te olvidas de la esencia, ¿no? Está perfectísimo. Que nos sepamos todo eso está perfectísimo, pero olvidamos la esencia. ¿Y sabes cuál es la esencia? De que todos los problemas y todas las situaciones y todo lo que pasa en nuestra vida se tiene que producir primero desde nuestras rodillas. Acabo de ir a un concierto en el que yo aprendí muchísimo, que una mujer dijo: ¿quieres que tus problemas se acaben? Empieza desde tus rodillas, o sea, humíllate a Dios. Porque a veces decimos que estamos humillados a Dios y adorando a Dios así. Y vemos ahí toda la gente, ¿no? Es que él adora a su manera. No, espérate. Yo sé que cada persona tiene maneras, pero cuando es una adoración para Dios, se manifiesta espíritu, alma y cuerpo. Y a veces se nos olvida doblegar el alma y el cuerpo, porque el espíritu siempre está dispuesto, dice la Escritura. Esa es la esencia, volver al primer amor, dice la palabra de Dios. Vuélvete a tu primer amor, así como buscabas a la novia los primeros meses, ya pasan 3 años, 5 años, y dices: ya llegué otra vez, déjame, llego un ratito más tarde, ¿no? Pero al principio créeme que hasta conocías el amanecer, porque ahí te amanecías hablando por teléfono. Te los digo porque yo lo hice, ¿verdad? O sea, te aventabas toda la noche hablando por teléfono, buscando, haciendo cosas para que la otra persona se impresione, ¿verdad? Y pasan 5 años y ya, ándale, vámonos, ya está bien tarde. Pero a eso tenemos que volver, al primer amor. Habemos personas, yo tengo 13 años en la palabra de Dios. Y al principio yo buscaba a Dios de una manera muy fuerte, yo me la pasaba en mi cuarto orando y me agarraba, les estaba predicando la otra vez a jóvenes y les decía que yo me agarraba mi Biblia o mis discos de alabanza en la noche, y a veces tenía situaciones y me acostaba y me ponía la Biblia aquí en el pecho y lloraba y yo creía que Dios iba a hacer algo en mi vida, iba a haber un cambio, ¿sí? Pero de repente hubo engaño. Y mi mirada cambió, se desvió al propósito fundamental. Pero un día tuve que volver a ese primer amor. Tuve que volver a acordarme quién era yo y para qué fui creado. Porque no solo perdemos identidad, ¿sí? Perdemos también el propósito del que por qué tú fuiste creado. Y eso es ley. Si pierdes identidad, pierdes el propósito. ¿Para qué fuiste creado? Dios te dio habilidades, Dios te dio talentos, ponlos al servicio de Dios, del reino de Dios. ¿Sí me doy a entender? Vemos tantos talentos en el mundo que han desarrollado una educación y han desarrollado una manera de enseñar a todo el mundo por medio de espectáculos, por medio de publicidades, por medio de dibujos, películas. Qué talentazo tiene este hombre, ¿no? Y tú sabes hacer lo mismo y no lo pones por obra o no lo manejas, no. Hermano, si tú tienes un talento y Dios te ha dado una habilidad, pregúntale a Dios: a ver, Señor, ¿me la mandaste de oquis o qué tengo que hacer? ¿Sí me doy a entender? Vamos por favor a Romanos 8:37. En 1 de Timoteo 6:12 dice acerca de pelear la buena batalla de la fe. ¿Sí? Por si se las voy a leer, pero no vayan ahí. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, echa mano
de la palabra que Dios dio desde el principio. ¿Sí? Y después dice, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, hermano, mira, te lo vuelvo a decir, el pelear la buena batalla de la fe no es agarrarte el chongo, no es gritando, no es enojándote, es mantenerte en la victoria que Dios te dio. Esa es la buena batalla de la fe. ¿Quieres saber si nos estamos moviendo en fe? En primer lugar, la fe trae descanso. Si quieres saber si te estás moviendo en fe, pregúntate, ¿estoy en reposo o estás angustiado? Si estás angustiado, no estás peleando la buena batalla de la fe, estás peleando con tus propias fuerzas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, son cositas muy prácticas, porque hay veces gente llega y pregunta y te dice, oye, es que ¿cómo puedo saber si voy bien o voy mal? Y les voy a decir cómo saber también otra cosa, si vamos bien o vamos mal. Vamos a Hebreos 11:1, ya se la saben de memoria, hasta como coro de iglesia podemos decirla. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si te estás moviendo en fe, te voy a decir una gran noticia. Si te estás moviendo en fe, dice que si te mueves en fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si te estás moviendo en fe, a lo natural no vas a ver nada. Es que no veo nada. Ah, vas bien. Vas bien. ¿Por qué? Porque lo natural es consecuencia de algo espiritual. Y la fe es espiritual. Y la fe se mueve de manera sobrenatural. Y queremos que la fe traérnosla a la manera en que nosotros percibimos las cosas naturales. ¿Sí? Oramos por algo y queremos ver el cambio repentino. Pero si te estás moviendo en fe, te voy a decir una cosa, si no estás viendo, vas por buen camino, sigue perseverando. Ese es el problema. Dice la palabra que tengamos fe y paciencia. Hay gente que tiene mucha fe, pero le falta mucha paciencia y perseverancia para obtener las cosas. ¿Estamos? Entonces, la fe, si te estás moviendo en fe, quiere decir que no se van a ver las cosas. Tu mirada no las va a ver hasta un momento en el que lo invisible se haga visible. ¿Y cómo se hace visible? Por medio de la palabra de Dios. Porque Jesucristo es la imagen de un Dios invisible. Entonces, ¿quieres ver gozo? ¿Quieres ver alegría? ¿Quieres ver prosperidad? ¿Quieres ver todo eso? Primero tienes que hablar la palabra, y la palabra Jesucristo es el gozo. Jesucristo es la prosperidad. Jesucristo es la alegría. ¿Estamos? No tienes que hablar, tengo que trabajar. No. Hay una palabra que demanda el gozo. Y es el mismo Jesucristo en tu vida. Vamos, por favor. Les había dicho Romanos 8:37, no lo leímos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y en el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es tu condición, más que vencedor. Di conmigo, soy más que vencedor. ¿Sí? Y hermano, déjame te digo, no se trata de nomás hablar las cosas y repetirlas. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero, ¿cómo le está sufriendo? ¿Por qué?
Dice la palabra que no hagamos vanas repeticiones, hermano. Yo te puedo decir aquí, di conmigo, soy más que vencedor, pero te voy a decir una cosa. Muchas personas piensan que a veces uno porque predica o los pastores que predican no tienen problemas o no vienen ataques. Y no. Pero la diferencia está aquí en que cuántos de los que estamos aquí creímos que somos más que vencedores. No solamente lo creímos con nuestra alma, sino que va a detonar en espíritu, alma y cuerpo. Porque si tú no crees en espíritu, en tu corazón, lo que acabas de decir, por eso los domingos viene mucha gente a querer solucionar, a que le solucionen los problemas. Y nosotros no estamos para solucionar problemas. Dios está para eso. Nosotros estamos para enseñar que hay un nombre, que es sobre todo nombre, que es aquel que viene a quitar toda dolencia, que viene a quitar todo engaño de tu vida, y es Jesucristo. Segunda de Corintios 1:8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjate, 2 puntos que hacen cuando cosas vienen a atacar tu vida. El primero dice que abruma tus fuerzas, ¿sí? Y el segundo y el más importante, quita la esperanza de conservar, ¿qué? La vida. La manera en que tú pelees la buena batalla de la fe, en primer lugar, aunque pueda venir situación, no te va a abrumar tus fuerzas. Y en segundo lugar, no va a hacer que tú quieras o ya no quieras conservar tu vida. Porque eso es lo que viene a hacer Satanás, eso es lo que viene a hacer el mundo. Querer quitarte tu identidad. Porque, hermano, para poder hacerle la vida difícil al hombre, Satanás primero tenía que quitarle su identidad. Tenía que hacerlo dudar de lo que él era. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo primero que va a hacer Satanás, quitar identidades, quitar visiones, quitar el propósito del que tú estés aquí o el propósito de que conozcas a Dios. No permitas que tu identidad sea engañada. Tú eres el Hijo de Dios, ¿sí? Estás sentado a la diestra juntamente con Jesucristo y eres coheredero de todas las cosas que tiene Dios y de todo lo que es Dios, tú eres también. Y esa es la condición que tú y yo tenemos que estarnos moviendo, que es la gloria de Dios. Esa es la manera de vivir del hombre, la gloria de Dios. Si necesitas algo, la gloria de Dios está para resolverlo. Si necesitas palabra, la gloria de Dios está ahí para enseñarnos. Si necesitas una restauración, métete a la gloria de Dios, métete a la palabra de Dios, vuélvete al primer amor. Vuélvete a lo primero. Vamos, 2 Corintios 1:8, ahí estábamos. Y en el 9, fíjate lo que dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ojo, tenemos que dar sentencia de muerte aún a lo que nosotros pensamos, porque muchas veces lo que pensamos es lo que nos hace morir y nos hace no poder conservar la vida. Tenemos que dar sentencia de muerte a nosotros mismos para que no confiásemos en ¿quién? En nosotros mismos, sino en ¿quién? ¿En quién? Que resucita. Dios es el único capaz de cambiar de muerte a vida. Jesucristo es el único. Por eso dice aquí Pablo, no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, porque Él fue el que resucitó a los muertos. ¿Estamos? Y después dice en el 10, el cual nos libró, nos libra, y en quienes esperamos
que aún nos librará. Ojo, y siempre tenlo bien presente. Dios te libró. ¿Sí? Dios te libra hoy y te seguirá librando. Entonces no tienes por qué tener preocupación de lo que pueda venir. Dice la palabra de Dios que en el perfecto amor no hay temor. Pero ahí está la clave, que nos olvidamos que un día nos libró. Nos olvidamos que te está librando y por consiguiente se nos olvida que tal vez nos pueda librar. Y Jesús ya te libró desde el día que tú conociste a Jesús. Desde que Él te predestinó, Él te escogió para que tú fueras libre hasta la eternidad. Entonces, no olvides esos pequeños detalles. No hay que acordarnos de nuestro pasado como errores. Mejor, si te vas a acordar de tu pasado, acuérdate cuántas cosas Dios te sacó, de cuántas cosas te está sacando y te seguirá sacando. Y no porque tú te metas en problemas, porque si caminamos en espíritu, pues no nos tenemos que meter en problemas. Pero, como una vez una señora me dijo, es que el diablo es diablo. Sí, pero Dios es Dios, le contesté. ¿Sí? Entonces, acordémonos que Dios está de nuestro lado. Última cita. Primera de Pedro 1:4. Voy a leer desde el versículo 3, por favor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y fíjate lo que dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? ¿Sí? Que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermano, tu herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Esa es tu herencia, esa es tu identidad. Tu identidad no la tienes que cambiar por nada, porque tu identidad que dio Jesucristo por ti tiene que ser tu vida. ¿Y por qué digo que tiene que? No se los digo porque sea obligación, pero a veces quieren ver vidas cambiadas, pero no quieren enfocarse a Dios. Y Dios es muy fácil. Dios es muy fácil, simplemente créeme, pon por obra mi palabra, búscame a mí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. ¿Sí? Entonces, hermano, la palabra de Dios, la palabra tiene un nombre. El gozo tiene un nombre. La alegría tiene un nombre. La prosperidad tiene un nombre. La misericordia tiene un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Y si tú quieres estar experimentando la benignidad de Dios, reconoce a Jesucristo como tu todo. Reconoce a Dios y di, Señor, ¿me aparté? Sí me aparté, pero hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo al primer amor. Que no se nos olviden esos detalles, hermano. Las pequeñas cosas hacen las grandes diferencias. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho eres puesto. Si no olvidamos las pequeñas cosas, la palabra que Dios le dio a Adán de que era imagen y semejanza, era una palabra grandiosa, pero ¿sabes? Que Adán y Eva estimaron esa palabra así y por eso no la valoraron, por eso la perdieron, por eso fueron engañados, porque la palabra de grandeza que Dios dio, ellos la tomaron
insignificante. Ahora sí como un trapo de inmundicia, como dice la palabra. Pero te digo, eso pequeño que pudo haberte dicho Dios es donde va a iniciar para las cosas grandes. Tenemos que ser fieles en lo poco para poder ser grandes en lo mucho. Amén. Yo te invito, hermano, conozcamos juntamente lo que Dios tiene para nosotros, la justicia que ganó Jesucristo para nosotros, y estemos caminando en ella. Amén.